pues sabemos falta de capacitación, en algunos casos revictimización y algunos otros problemas que nos encontramos en distintas fiscalías en varios estados del país, o si no en todos. Y para hablar un poco más sobre este tema, el balance de trabajo de las fiscalías para atender principalmente delitos con perspectiva de género, saludo con gusto a Estefanía Medina. Ella es abogada y cofundadora de TOGIL. Estefanía, muy buenos días. Días. Un gusto tenerte con nosotros. Estefanía, comienzo planteando lo siguiente. El presidente de la República mencionó que la Fiscalía General de la República va a traer el caso de Devani. ¿Qué certidumbre tenemos, pues, en la labor que realizaría la Fiscalía? Pues mira, en realidad esto parece ser un tema que es un mensaje de mucho más carácter político que un beneficio de carácter jurídico. Como bien sabemos, la Fiscalía General de la República no se caracteriza tampoco ni por ser una institución eficaz y eficiente en la resolución de los casos, tampoco por contar con mayor o mejores experiencias en la atención de estos casos. Y el otro punto sería cuáles serían estos razonamientos jurídicos para que en todo caso pudiera dar lugar a la atracción del caso en sí mismo. Entonces, pareciera que aunque es un mensaje que se comparte a fin de atender este problema, pues ese no es verdaderamente la solución que necesitamos, sino verdaderamente voltear a ver a nuestras fiscalías y mejorar las capacidades de operación que tienen que generar a nivel local. ¿Cuáles serían las principales deficiencias de las fiscalías en el Estado? Mencionaba algunas, por ejemplo, falta de capacitación, incluso falta de seguimiento de las mismas en varios de los casos. Claro, pues miren, para poner un panorama muy general de la grave crisis en la que nos encontramos en nuestro país, hay que tener en cuenta que prácticamente el 93% de los delitos que ocurren en nuestro país simplemente no se denuncian. De los que sí se denuncian, que considerando datos generados por la organización México Evalúa en su informe Hallazgos 2020, podemos encontrar que incluso de este rango de alrededor de 2 millones de delitos que sí son denunciados, aproximadamente el 64% de ellos terminan en un archivo temporal, es decir, no se hace nada con esos casos, y tan solo el 0.23% termina en una sentencia, en un juicio, en un procedimiento abreviado, y un 0.11% termina en una sentencia, en un juicio oral. Entonces podemos ver la grave brecha que tenemos en la atención de los casos a nivel nacional, salvo muy contadas excepciones. Tenemos una crisis fuerte de la atención, de la efectividad de nuestras procuradurías y fiscalías a nivel nacional, y esto se ve mucho más grave cuando hablamos justamente de delitos relacionados con violencia de género, porque aunado estas problemáticas institucionales como capacitación, recursos técnicos, corrupción dentro de las propias fiscalías, pues nos encontramos además con estereotipos y conductas prácticamente pues que atentan contra los derechos de todas las mujeres, como lo hemos visto en estos casos, culpar a las víctimas por los delitos de los cuales están siendo víctimas en ese momento, en razón de cómo van vestidas, qué estaban haciendo, cuáles eran los motivos que daban lugar a que estuvieran en cierto lugar, en lugar de enfocarse a realmente esclarecer los hechos, y sobre todo cuando estamos en medio de casos de tan alto impacto como lo son desaparición de personas, secuestro o incluso trata de personas. Te quiero comentar lo siguiente. Según los datos proporcionados por la misma Fiscalía General de la República, las investigaciones a cargo de ella han disminuido. Por ejemplo, bajaron el 30% comparándolo con 2018 y 2020. En 2018 tuvimos 112.600 investigaciones y 2020 bajamos a 78.000. ¿Por qué crees que han bajado las investigaciones, pues, a cargo de la Fiscalía General de la República? ¿Qué mensaje? ¿Cómo podemos interpretar esto? Gravísimo, Lidia. Como les mencionaba hace un momento, si hablamos de un 93% de cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian, el hecho de que menos delitos estén llegando a la Fiscalía General, pues solamente es una clara muestra de que las personas cada vez confían mucho menos en la Fiscalía y en las actividades, en las investigaciones que llevan a cabo. Y segundo, pues que la falta de resultados concretos completamente generan que los ciudadanos prefieran
prefieran no denunciar su delito y no avanzar en la búsqueda de justicia porque saben que simple y sencillamente no va a pasar nada. ¿Y qué tendríamos que hacer para que esto mejore, Estefanía? Lo primero que nos surge es información. Si nosotros queremos buscar simplemente ahora la información de cómo a nivel nacional las entradas de los casos se resuelven de manera actualizada y puntual y como bien señalabas, justo en casos de delitos de género, hoy tenemos que ir a hacer esa búsqueda minuciosamente, Procuraduría o Fiscalía por Fiscalía. Lo primero que necesitamos son datos transparentes, confiables, actualizados a cargo de toda la ciudadanía y de las instituciones para la toma de decisiones. Lo segundo que es urgente tomar en cuenta es realmente un plan y una estrategia a nivel nacional que nos permita articular los esfuerzos de operación del sistema de justicia penal. Es decir, no se trata únicamente de lo que ha venido pasando en nuestros congresos, incrementar penas, exigir mayor prisión. Eso no es el resultado que necesitamos. Necesitamos articular una estrategia para mejorar las capacidades de investigación de las fiscalías, revisar si los servidores públicos que están operando hoy esos sistemas son los más capacitados y los que tienen mejores valores en términos de integridad y vocación de servicio, dar capacitación, generar recursos tecnológicos y de operación que permitan llevar a cabo estas actividades. Y creo que el tercer punto que nos surge y que es crucial es reducir los niveles de impunidad de los actos de corrupción que también se cometen tanto por ministerios públicos como por policías. Entonces, es muy importante que dejemos de pensar que las fiscalías por sí mismas van a poder mejorar de la noche a la mañana. Sí necesitamos una estrategia que se coordine a nivel nacional, que se generen recursos y sobre todo decisiones basadas en evidencia y especialmente monitoreo y evaluación de los resultados que necesitamos. Tenemos que tomar esto muy seriamente y necesitamos dar paso a una estrategia frontal para lograr reducir los índices de impunidad que tenemos tan graves en nuestro país. Y nosotros, por ejemplo, como ciudadanos, mencionabas esta narrativa que utilizan las autoridades, pero también algunos usuarios en redes sociales, que porque cómo iba vestida, que porque si ya era muy tarde, que hacían de noche sola. Yo creo que también sería una responsabilidad de nosotros. Totalmente de acuerdo. Como ciudadanos, creo que del otro lado nos queda denunciar. Tenemos que lograr vencer esa brecha que tenemos entre los delitos que se cometen y que no se denuncian. Y creo que cada vez como víctimas tenemos que ser las personas que son víctimas y que forman parte de un procedimiento penal, exigir sus derechos, evitar que se cometan actos de corrupción en sus procedimientos, y a las personas que no forman parte, afortunadamente, que no están involucradas en el hecho, creo que es muy importante lo que tú refieres. Si bien el sistema de justicia penal es clave para reducir la impunidad en estos casos, la verdad es que los grandes índices de violencia que tenemos en nuestro país pues forman parte de este machismo generalizado, especialmente cuando se trata de delitos contra las mujeres. Tenemos que lograr cambiar patrones culturales que por mucho tiempo han permeado en nuestra sociedad y que únicamente están derivando en un incremento de violencia y de mucha mayor cultura de que pues las mujeres pueden ser objeto de cualquier delito y que no pasará nada en términos legales ni tampoco en términos sociales, y especialmente pues dejar de culpabilizar a nuestras víctimas. Estefanía, muchísimas gracias por la charla de esta mañana. Estoy segura en próximos días vamos a retomar, insistiendo por supuesto con las autoridades, acciones para terminar con la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias a ti, Lidia. Un gusto estar contigo y esperemos que esto no se quede en un tema de caso por caso, sino que verdaderamente esto se tome en una agenda como una prioridad a nivel nacional y se empiecen a generar estrategias eficaces y eficientes. Un gusto.